mujercitas chiquititas, Carla y Belén, que también nos acompañan para poder plasmar todo esto que hacen. Después va a ser un placer presentar a estas presentadoras, que también son sabias, y estoy segura de que ellas tres han sabido, porque lo compartimos un poquitito así por mails internos, encontrar su poder. Y además han sabido transitar con el disfrute y el no disfrute que implica ir transitando estas propuestas que hace Juan a través del libro. 2 minutitos más les robo para ya pasarles a ellas para que las escuchen del libro. Les presento que el libro tiene 4 partes. Uno es la información básica, que no se puede negar y tiene que estar en todos lados. El segundo brinda la definición de estas 2 palabras, poder y agresividad, que causan siempre un poquito de escozor, porque no están como bien explicadas, bien comprendidas, y ellas se van a encargar de ponerles todo el contenido que estas palabras, poder y agresividad, tienen, y este planteo que hace Juan Pablo de decirnos: vale la pena que todos descubramos nuestro propio poder y nuestra propia agresividad, y vale la pena que acompañemos a otros en este camino. El tercero es el capítulo que más disfruto yo, que es la transformación de la situación difícil en más vida. Y lo disfruto porque ahí es donde Juan Pablo da todas las herramientas reales, las concretas. Las propuestas de Juan Pablo son siempre a propuestas de trabajo, ¿sí? No me puedo, porque si dejo esto se me cae, pero a remangarnos y trabajar y poner en práctica todo esto que vamos viendo. Y acá simplemente contarles que es aprovechar oportunidades para poner en práctica, ¿no? Yo soy mamá de 3 hijos varones, uno de ellos presente en la sala con mi marido, todos futbolistas, de alma, de ver partidos, y se nos presentó esto de Dani Alves, no sé si lo vieron hace unos días, que un jugador brasileño que le tiraron una banana en pleno acto de racismo, que estaba en un partido, y Dani Alves había leído el libro de Juan Pablo Berra. Entonces lo que hizo fue tomar la banana, abrirla, pegarle el mordiscón y patear el córner que iba a patear. Definitivamente eso nos dio la oportunidad de charlar en casa con mis varones, eso, ¿no? La actitud de Dani Alves, la actitud de cada uno de ellos, y mía también, cuando tiramos bananazos, cuando recibimos bananazos, cuando vemos que otro le tira a otro un bananazo. Y la verdad que este capítulo de la práctica es el que más aconsejo. Si van a ir solo por uno, vayan a la práctica, vayan a los MIFES. Solo la práctica transforma la realidad. Y el último, porque la verdad que lo considero muy especial por la relación que tengo con Juan, es el de la espiritualidad, el capítulo de la espiritualidad. Porque verdaderamente hoy a Juan con Juan me unen lazos de fraternidad. Y acá solo mencionar a otro Juan Pablo, uno que es un poquito más santo que que es Juan Pablo II, que en esto de la fraternidad y encontrar esto, no a la violencia, hacia la agresividad, encontrar este poder de la fraternidad yendo al abrazo con Aliaska, que es quien había disparado ese tiro, ¿se acuerdan? Entonces esa es otra manera de transformar. Y nada más, no los aburro más. Me encanta la referencia a los derechos de los niños. No soy licenciada, soy abogada, y me encanta mencionarles también la delicia esto de saber que ya fue aprobada la nueva ley sobre convivencia escolar y abordaje de la conflictividad en las escuelas, y también contarles que con gran placer sé que hay municipios que están trabajando en esto, como el de Vicente López, donde nosotros estamos con un equipo trabajando herramientas de consumos problemáticos, prevención de consumos problemáticos. Lo último, ahora sí, ya está, no más. Algo que le escuché a un pastor de una iglesia presbiteriana y me encantó, que si uno habla de 0 a 15 minutos, dice menos de lo que sabe. Así que ustedes saben que estoy diciendo menos de lo que sé, ¿no? Si uno habla entre 15 y 30, dice lo que sabe, pero acá todos se van a quedar con las ganas de saber todo lo que sabemos nosotros. Si uno habla entre 30 y 40,
inclusión como parte del equipo, lo que le ha permitido formar parte de proyectos de prevención, profundizando y aprendiendo de cada experiencia. Es psicóloga y cursó sus estudios en la Universidad Católica de Córdoba. Les digo la verdad, tanto aplauso me hace sentir un poco colorida, pero bueno. Yo les plantearía, lo primero de todo, una pregunta. ¿Cómo estamos manejando nuestra agresividad y nuestro poder? Si les pasáramos el micrófono y ustedes empezaran a responder, les pasaría posiblemente lo mismo que a mí si me lo preguntaran en este momento, me lo hubieran preguntado sentada ahí, y me quedaría diciendo, déjenme pensar. Pero cuando volví a leer el libro, en esta ocasión para encontrarme con ustedes, yo me volví a hacer la pregunta que ya me había hecho la primera vez que lo leí, y lo tuve que pensar. ¿Cómo lo estoy manejando? ¿Qué estoy haciendo con mi poder y con mi agresividad? Es un planteo muy profundo que hace el texto. Entonces, bueno, los invito a que lo hagamos, porque cualquier trabajo de prevención lo tenemos que transitar primero por nosotros mismos. Si yo no le pongo mi cuerpo a esto y no hago experiencia de esto, lo otro sí va a salir, pero sale mucho mejor si lo transitamos. Leerlo fue vivir y revivir y repensar experiencias que, como veo caras conocidas, de gente que está en la escuela, de compañeros, de gente con mucha experiencia en el trabajo con adolescentes, de docentes, educadores, quizá no les tenga que estar diciendo esto de hagan experiencia, porque ya lo saben, pero me pareció importante porque yo vibré con esta parte del libro del sometedor sometido. Es una diada, una ecuación muy fuerte, muy fuerte. Tiene condimentos importantísimos: el del manejo de la agresividad, el del manejo del poder y qué pasa con el hostigamiento. Evidentemente, en el hostigamiento, la persona que hostiga no tuvo una conversación pasajera con otro, sino que ejerció su fuerza para someter al otro, para hacerlo pasar por malos momentos, dolorosos momentos, provocar heridas que pueden ser físicas, mentales, emocionales. Es decir, quizá ustedes podrían ir agregando otras que conocen, vieron o sufrieron. Ese hostigador evidentemente está haciendo un mal manejo de su agresividad y de su poder. Eso lo tenemos en claro. La agresividad es la fuerza que nos permite autoafirmarnos para poder realizar lo que creemos posible y poder concretarlo. En un determinado tiempo, todos tenemos, digamos, esa pulsión. Todos la tenemos. Aún aquellos que creemos que no la tenemos con tanta fuerza, gracias a Dios la tenemos. Y tenemos poder. Cuando Paula nos pide que reflexionemos sobre nuestros poderes y me invita, aún más de lo que yo pensaba, a que transite desde lo personal esos poderes, les puedo asegurar que por momentos sentía que no tenía ninguno, por momentos pensaba que era un poquito de cada uno, hasta que pude apropiármelo. Cuando ustedes lean el libro y puedan transitar esos poderes y se puedan apropiar de aquel que realmente sienten que en este momento de su vida, porque no
hombro, es decir, desde qué lugar se va vinculando ese chiquito desde inicial, desde que encuentra pares, y en esos pares necesita ser reconocido. Y ahí venimos nosotros como padres y educadores. ¿Cómo nos plantamos nosotros ante esta situación que viven nuestros chicos como alumnos, ¿sí? Y que traen su propia historia? Si nosotros no generamos un espacio para que desarrollen su poder de actuar, su poder de sentir, su poder de opinar y de pensar, su poder de crear, su inteligencia, su capacidad de amar, de dejarse querer por un compañero y a partir de ese querer poder crecer desde lo personal. Si no generamos eso desde la educación, no estamos educando adultos que después puedan generar más vida. Y esa diada, ¿sí? esa ecuación se empieza a volver peligrosa. Somos nosotros como padres y como docentes los que tenemos que estar atentos, pero también, volviendo a retomar la primera pregunta, ¿cómo estamos manejando nosotros nuestro poder y nuestra agresividad para saber cómo nos vamos a instalar ante este chico que hoy llega a la escuela, siente que necesita un lugar y no tiene dónde decir que está triste, no tiene dónde decir que extraña su otra escuela? Yo les voy a dar un ejemplo muy casero que lo tuve este mes. Mi nieta empezó segundo año en Santa Isabel este año. A todo el mundo le dijo el primer día de clase: ¿vos conocés a Ana Pibuls? Es mi abuela. Y así a todo el mundo. Cuando salió, me dijo: ¿sabés qué? A todos les dije quién era, porque así no soy la nueva. Para mí fue muy fuerte que ella me dijera que necesitaba ese lugar porque necesitaba reconocimiento. Y de eso me di cuenta cuando leí el libro. Porque cuando ella lo dijo me llamó la atención, pero no me había dado cuenta. Pasó el mes de empezar las clases y ella ya no viene corriendo a decirme: necesito esto, necesito aquello. Ya está, me saluda de lejos. Logró su lugar, pero hubo maestros que estuvieron atentos a que esto estaba pasando. Entonces, nosotros en el texto vamos a encontrar caminos para apropiarnos de un modelo de trabajo que nos da la posibilidad de estar atentos a esto y de encontrar herramientas que las tenemos que poner en marcha, que las tenemos que compartir. Si en un momento dado no sé qué hacer, lo conversaré con el otro. Buscaré ayuda de Juan Pablo, de Inés, de Paula. Ellos están siempre, siempre están. Entonces, bueno, de esta manera, les dejo la inquietud. ¿Cómo están manejando ustedes su poder y su agresividad? Muchas gracias. Perfecta con el tiempo, maravillosa. A ver, vamos a encontrar por acá a Ingrid. Todo lo que me puso hay una sola cosita que sí quería compartir, esto de tener 7 nietos. 7 nietos, es como personal. Maestra y psicopedagoga, hace 25 años fundó con su hermana Patricia el colegio Southern Cross de San Isidro. Es directora general con diversas tareas, pero la que más disfruta es trabajar los valores, cosa que hacen en una asamblea semanal. Ingrid. El tema de la violencia, y cuando hablamos de violencia creo que vamos tocando uno de los temas que más aparecen por todos lados. La televisión, la radio, las instituciones, en la familia. Y generalmente cuando hablamos de violencia solemos señalar con el dedo buscando un culpable. Pero una de las propuestas del libro es girar en 180 grados el dedo para señalarnos a nosotros mismos. Pero no para buscar un
culpable, sino para observarnos, para registrarnos y poder ver lo que hacemos, lo que pensamos, lo que experimentamos, y así poder descubrir nuestras emociones, nuestros sentimientos y nuestras necesidades. Y nos propone para poder hacer esto, partir de lo más cercano, lo que es más visible, lo que podemos registrar con mayor facilidad, para ir metiéndonos cada vez en niveles más profundos de la conciencia. Aquellos a los que solo se puede llegar con una buena autoescucha, con la introspección o cualquiera que sea el método que cada uno tenga para descubrir lo que tiene acá en el corazón. Para poder guiarnos en esto, como ya comentaron, después de cada capítulo hay ejercicios. Ejercicios que van a ir acompañando los ejes más importantes del libro. La agresividad, entendida como el ir hacia adelante, ese impulso que nos lleva a poder luchar para defendernos, para lograr lo que queremos, para crear y sobre todo para poder amar. El poder no el poder del sometimiento, sino lo que yo puedo y lo que yo no puedo. Y entre todos los poderes, yo no sé si es el que más jerarquizás, pero quizás es el que a mí más me llegó en este momento de mi vida, es el poder que da la conciencia de saberse vulnerable y que no podés. El poder del no poder. Y es en este momento, cuando tomamos conciencia de nuestra vulnerabilidad y de nuestro no poder, cuando el libro va por más. Porque cuando tomamos esta conciencia es cuando nos damos cuenta que podemos solamente con los otros. Y que si nuestro poder se une al poder de los otros, y se une al poder del universo, y se une al poder de Dios, se arma una trama que es indestructible. Y quizás por eso sea que el libro termina hablando de los niveles de comunicación, porque es en la comunicación con el otro donde se juega mi relación con el otro. Así que, resumiendo, diría que la propuesta es partir de lo cotidiano para ir capa a capa, metiéndonos en lo profundo y llevar el día a día a brevar en las aguas profundas que nos comunican con los otros. Iluminar ahí, sacar la luz para llevarla nuevamente a iluminar el día a día. Y que este día a día más iluminado vuelva a la profundidad para buscar más luz, para volver a llevarla al día a día. Y si esta espiral ascendente lo hace uno, lo hace otro, quizás otro más, puede ser que se cumpla aquello que dice Teilhard de Chardin en una frase que Juan Pablo me regaló, que yo amo, que dice así: llegará el día en que después de aprovechar el espacio, los vientos, las mareas y la gravedad, aprovecharemos para Dios las energías del amor. Y ese día, por segunda vez en la historia del mundo, habremos descubierto el fuego. Pero bueno, como yo enseño con cuentos, les voy a contar un cuento, porque si hay que, me dijeron que tenía que tener un enfoque pedagógico, lo que dijera. Así que bueno, acá va. Se trata de una ciudad donde en vez de haber humanos, era una ciudad, la ciudad de los pozos. Estos pozos no eran humanos, pero tenían vida. Y se comunicaban por los brocales. Los brocales saben qué es lo que está alrededor del pozo. Y había brocales de todo tipo, de mármol, brocales de rejas, otros muy sencillos, apenas un poquitito de tierra alrededor. Y se comunicaban por la superficie. Una vez, seguramente le debe haber venido de la tierra de los humanos, que les llegó la moda de que no había que quedarse solo con la superficie, sino que lo importante era llenar el interior. Y entonces empezaron a adquirir cosas para llenar el interior. Algunos se llenaron con joyas y con
cosas lujosas, hubo otros más prácticos que se llenaron con aparatos domésticos, televisores, lavarropas y demás. Había también intelectuales que compraban discos o gente artista que tenían libros y obras de arte. Y empezaron, con esto de cuidar el interior y de llenarse de contenidos, empezaron a no tener lugar. Con lo cual empezaron a cavar para ensancharse. Y se fueron ensanchando tanto que los límites entre unos y otros empezaron a desdibujarse. Casi ya no se sabía bien dónde empezaba uno y dónde terminaba el otro. Y entonces hubo un pozo que quedaba ahí, un pocito más muy sencillo, en la punta de la ciudad. Y este pocito sencillo dijo, a ver, si en vez de cavar a lo ancho, cavo a lo profundo, a lo mejor me rinde más. Y así trató de empezar, pero cuando quiso empezar se dio cuenta que con cosas adentro no podía cavar para lo profundo. Así que sacó y se vació de todo lo que tenía. Lo tiró alrededor, cosa que rápidamente alguien lo fue recogiendo. Y empezó a cavar y a cavar hasta que llegó al agua. Y cuando llegó al agua, nunca habían visto agua dentro de un pozo. Ellos conocían el agua de lluvia, muy escasa, por cierto. Y entonces empezó a jugar y a salpicar. Y en esto que salpicaba, el agua fue llegando para afuera y empezó a crecer, a verdear primero, y crecieron algunas plantas y algunos pequeños árboles. Y la gente le empezó a llamar el vergel. Y muchos le dieron ganas de tener un vergel al lado de su pozo. Y empezaron a quererlo imitar. Pero claro, cuando hubo que vaciarse para poder llegar a lo profundo, la mayor parte de ellos no lo hicieron. Bueno, pero no todos, porque en la otra punta de la ciudad había también otro pozo pequeño que sí se animó a cavar y se vació también. Y también encontró agua y también empezó a jugar y también empezó a crecer el verde alrededor. Y un día, un feliz día, descubrieron que el agua que iba en la profundidad era la misma. Era un río subterráneo que los unía. Y se dieron cuenta que se podían comunicar ya no solamente por la superficie, sino que se podían comunicar en lo profundo y tener entre ellos un contacto al que solo pueden acceder las personas que se animan a vaciarse de contenido, ir a la profundidad, donde solamente ahí van a encontrar lo que tienen para dar. Que es profesora en historia y operadora en psicología social. Su escuela está en San Fernando, Nuestra Señora del Rosario, y ella es directora de nivel secundario. Zulma. Buenas noches a todos, a todas. Quiero agradecer en primer lugar a Juan Pablo y a Inés que me hayan invitado. Todo lo que digan estos 10 minutos será con gran vergüenza, con muchos nervios, casi diría que con temor y temblor, pero sí con el enorme placer primero de presentarme como alumna de tercer año de la Escuela de Creadores, que para mí es un orgullo. Allá veo los gestos. Y además porque creo que la gente que instituye cosas buenas en la sociedad, como Juan y como Inés, merece tener muchos aliados. O sea que yo
que hicieron honor de la vida y de su agresividad. Tantos que no devolvieron violencia a sus verdugos, sino que enaltecieron la condición humana. Me refiero a Rigoberta Menchú, Nelson Mandela, el Mahatma Gandhi, Martin Luther King, Maximiliano Kolbe y tantos otros. Seguramente ustedes tendrán algún nombre para agregar. Quiero recordar también algunos que son anónimos, gente que conocí a lo largo de mi vida, y seguramente ustedes están pensando en algún nombre, si hablando algún nombre. Yo quiero nombrar a Marcela, a Pocha, a Eusebio, que me alegraron la vida con gestos de hermandad, porque de eso se trata, de hablar de la hermandad universal, sin límites. Yo trabajo, como decía Paula recién, hace 7 años soy directora del secundario de una escuela, Nuestra Señora del Rosario, una comunidad hermosa pero sufriente. La droga hace estragos entre los chicos, las violencias en todas sus formas, un enorme abanico, violencia de género, de padres a hijos, entre los chicos, en la escuela. Los alumnos se escupen, se pegan, se tiran cintazos, organizan peleas a la salida de la escuela y las suben a las redes sociales. Una de las primeras tardes que empecé en mi trabajo como directora, salí al patio y vi a los chicos pegarse y escupirse, y me fui a la oficina a llorar porque no sabía, le decía a uno y a otro y en realidad no sabía qué hacer. Fue así como, tratando de ayudar a algunos chicos que tenían problemas bastante complicados, su vida estaba bastante comprometida, es que a través de algunos amigos conocimos a Juan, a Inés y a su equipo, y empezamos organizando un laboratorio docente. Nos juntamos maestros, profesores, un rato después de la escuela, del horario de escuela, y claro, nosotros pensábamos que nos iban a dar un curso sobre droga y nos dimos cuenta que no había información, que nos reuníamos y teníamos que contar una buena noticia de la semana. Y yo desde el primer día me pregunté, ¿qué hay detrás de la buena noticia? No, era como que me costaba entender, pero sabía que había una respuesta muy sustanciosa detrás de todo esto. Nos teníamos que valorar uno al otro. Teníamos que estar conectados con las cosas cotidianas de la vida. Lo que costaba encontrar una buena noticia cuando no se trata de, no sé, escriturar una casa, me casé o tuve un hijo, las noticias más cotidianas nos costaba encontrar el contacto con esto. Y somos docentes, o sea, somos personas que nos paramos frente al grupo para enseñar. Nos teníamos que valorizar y nos costaba mirarnos a los ojos y decirnos, che, te valoro el acto que hiciste, la clase. Nos empezamos a dar cuenta que teníamos muchos problemas de comunicación, que nos costaba profundizar en esto. A lo largo de los talleres fuimos haciendo práctica de la interescucha con todas sus reglas, la maravilla de la escucha. Y ahí empezó como a iluminarse el camino. La escucha con total atención, de tiempos iguales, donde uno podía hablar y habilitar lo que quisiera. Donde otro, con su atención, con su mirada, con su cuerpo, con ese silencio que hasta se siente, uno sentía que recuperaba el poder de la palabra. Todos nos sentimos emocionados contando nuestros dolores, nuestras pérdidas, nuestras alegrías. Nos sentíamos con derecho de opinar sin que nadie nos juzgara y nos cortara. Nos sentíamos también con la libertad de desear, de decir necesito esto o aquello. Y piensen y díganme ustedes si todos los días uno encuentra un espacio con alguien que los escuche en sus necesidades y deseos más profundos. No es un espacio tan fácil de encontrar, ni logramos profundizar tanto en la comunicación con las personas que conocemos o con las que queremos mucho. Así fuimos recuperando el poder de aprender, de
podemos hacer juntos? Se iba creando el sujeto grupo en el equipo docente, tan importante, tan valioso, con tanto plus para trabajar en favor de los chicos. Y ni hablar cuando empezamos con los talleres para alumnos. Muchos de ellos contaban sus dolores, sus tristezas. La mayoría tiene familiares presos o vive la violencia como material cotidiano, o la policía les allana la casa o hay un tiroteo. Y ellos sabían y saben, confían en nosotros. Muchas veces nos cuentan cosas que ni siquiera sus papás les cuentan. Y así fuimos dándonos cuenta de que en torno a la escucha estaba el eje y la respuesta a la pregunta de por qué en un curso sobre droga y sobre violencia nos encontrábamos con la buena noticia, la valorización y la escucha. La escucha profunda, respetuosa, sin juzgamiento, sin condena, con amplia libertad, lo que hace es aclarar la inteligencia en la medida que logra la persona descarga su dolor, su bronca, y al descargar su dolor y su bronca, ahí puede cortar ese camino de la violencia, de que a un acto violento le corresponde otro más violento todavía. Ahí es donde podemos cortar el círculo vicioso, iniciar un círculo virtuoso hacia más vida. Para nosotros fue de enorme ayuda. Además somos un colegio que no se mantiene a sí mismo, necesitamos donaciones de otras escuelas y otras instituciones, o sea que no necesitábamos plata. Era algo bueno, era algo excelente y era barato. Había que solamente tomar la decisión de persistir en esto, de tomar la escucha como modo de vida. De esto se trataba, de empoderar a la víctima del hostigamiento, de convencer al hostigador y de involucrar al que mira como que no ha visto nada, al espectador pasivo. De eso se trata. Es una espiritualidad inclusiva. Acá no se trata de ricos, de pobres, de razas, del malo o del bueno. Todos pueden vivir una vida más humana. Y esto sí lo digo con fuerza porque lo creo desde lo más profundo del corazón y creo que lo aprendí de verlo a Juan, de leerlo también. Nos merecemos una vida más plena, más humana. Los adultos tenemos la obligación y el deber moral de dejarles a los chicos el mundo mejor de lo que lo encontramos. Y la práctica de la escucha con ellos y enseñándosela a ellos con la práctica, con el ejemplo, es lo mejor que podemos hacer. Es el mejor legado que le podemos dejar. Y es un camino directo hacia la fraternidad universal. Muchas gracias. Los aplausos. La verdad que vuelvo a decirles qué suerte que tuve que ser un poco tirana con el tiempo, pero verdaderamente les deseo que puedan encontrar otro espacio donde puedan escuchar toda la sabiduría que hay en estas tres mujeres. Ojalá puedan seguir viendo el libro y acompañándose por gente que se animó a transitarlo de la manera en la que cada uno lo fue transitando en su propia institución, en su propia vida. Así que gracias nuevamente y espacio para preguntas, no sé qué nos dirán acá, pero necesitamos escuchar un poquito acá al autor, que a ver, ¿qué es el autor? Licenciado ¿cómo tengo que profesor en filosofía, licenciado en teología, creador de los equipos EFA, coach de la Secretaría de Hábitat e Inclusión de la Ciudad Autónoma, varios libros,
estudiarnos después nosotros. ¿Sí? Juan Pablo Vera. Gracias. Necesito ponerme de pie por una cuestión de reverencia a estas mujeres sabias con esta actitud. ¿Sí? A ver, además de agradecerles enormemente que estén acá, todos sus compañeros de camino, en nuestra sociedad, la civilización occidental, soy una persona que ama la palabra. Me parece que la palabra tiene una fuerza, un poder tremendo. La palabra que define, la palabra que, sobre todo la palabra que orienta, que busca señalar el por dónde. Por eso escribo. Mi actitud para escribir, en realidad, lo descubrí hace unos años, es una actitud militante. Yo no escribo porque tenga el don de escribir, sino porque necesito hacerlo. Y respecto de este libro, me gustaría decirles solamente una cosa, que en todo el libro habita un suspiro. Y por eso en todo el libro hay como una carencia. Soy el anti-vendedor, es decir, les quiero decir lo que no está, ¿sí? Y está convertido en suspiro, como en reclamo de algo que falta. Es una constante provocación, desde el título, que es una provocación, pero provocación en el sentido antiguo de la palabra, es provocar, es llamar. Es un suspiro por llamar al otro, al lector, llamarlo para que complete el libro con su práctica. Y por eso lo más importante del libro es todo, porque la palabra recoge mucha experiencia, pero lo más importante del libro son las preguntas. Yo creo que con todos los compañeros de camino hemos logrado formular muy buenas preguntas que reclaman justamente lo que a este libro le falta, que es que la palabra se convierta en acción. Y entonces, si lo leen, léanlo y contesten las preguntas, por más que sean precarias, provisorias, porque de esa manera al menos estarán sintonizando con lo que fue mi más profunda apetencia, que es un libro que se completa solamente si modificamos la realidad. Y hay tanto sufrimiento que genera el hostigamiento, la violencia, que estoy convencido, profundamente convencido, que estamos en condiciones nosotros de ofrecer una propuesta, una alternativa, que no va solamente desde la palabra, sino que esto se concreta y se realiza en la acción. Las personas que elegimos con Inés en realidad es porque llevan la práctica adelante y por eso van adelante del libro, ¿sí? Es siempre la práctica la que nos va mostrando, la que genera una nueva palabra para que se convierta en una nueva acción. Yo me siento profundamente honrado, son ellas, mujeres, instituciones, junto con muchos, todos los que estamos acá, que estamos buscando que la palabra se convierta en acción. Comparto este suspiro y que esta provocación se convierta en una oportunidad de vivir con una mejor calidad de seres humanos. Gracias a todos. Bueno, les agradecemos a todos los integrantes del panel y vamos a cerrar este encuentro con una breve palabra también de Javier Malaveni, director general de Arte. Uno está acostumbrado por profesión a editar libros y en muchos casos a presentarlos. Yo puedo decir que esta ha sido una presentación distinta.
vida. ¿Por qué? Porque la presentación me dejó sin palabras, porque me obligó a escuchar. Normalmente, cuando están hablando, yo voy pescando ideas para después al terminar agradecer. Pero mientras acontece eso, yo estoy pensando lo que yo voy a decir. No pude pensar lo que iba a decir, pero tuve que pensar lo que estaba escuchando. Creo que con eso sintetizo lo que representó para mí por primera vez la presentación del libro que estoy acostumbrado a asistir. Por eso, en homenaje a quienes hablaron. En segundo lugar, Juan Pablo, digamos, gracias por confiar en Ágape. El grupo Ágape tiene otra editorial que se llama Ligaje, en la cual ya hemos editado un libro, Los novios de Caná, del mismo autor, el cual hoy, con la suficiente agresividad, ciertamente sin violencia, nos exigió la reimpresión del libro que se agotó, que lo hemos agotado. Entonces ahí sí, de pensar la respuesta, y dije, sí, Juan Pablo, dame tiempo que haya la sensación de agotado y esa sensación que provoca la sed, de tal manera que cuando lo reimprimamos se abregue prontamente, se pueda mover con tanta velocidad como fue. En este caso, el libro que presentamos, ya lo saben muchos de ustedes, ya hubo una edición mal entre casa, diría yo, por lo que me han dicho. Juan Pablo nos llama para hacer la presentación de este libro y ciertamente nos pareció más adecuado editarlo en Ágape que en Ligaje. Por eso simplemente es gracias. Gracias por volver a confiar. Como dijiste, él tiene varios libros y confío en otros editores. Yo te agradezco simplemente eso. Nada más que eso. Gracias a él por confiar en nosotros y gracias a él por venir. Ya está. Sí. Si alguien quiere hacer preguntas. Vamos a dar espacio para preguntas. Qué bueno. ¿Alguien tiene una pregunta? Yo. No a la violencia, más o menos lo entendemos todos. ¿Por qué sí a la agresividad? ¿Qué significa la agresividad en este libro que impacta tanto, llama tanto la atención en el título? ¿Sabés algo de eso? Porque si te contesto lo que me contestó él a mí es una grosería casi. Porque él dijo que lea el libro. Ya lo leí. Quiero que lo sepan todos. En realidad, a ver, primero justamente tiene que ver con la provocación, ¿no? Y con que muchas veces, queriendo separar la paja del trigo, arrancamos todo, y lo que no debiéramos permitir es cercenar esta dimensión de la vida humana tan vital, tan necesaria como es la actitud humana de la agresividad que puesta al servicio de la vida genera más vida. Y esto es posible hacerlo así. Yo explico ahí en el libro cómo agresivo rápidamente tomó la connotación de violento y por lo tanto con esta cuestión barremos una actitud humana que por miedo, por desconocimiento, por ignorancia, o la reprimimos o la escondemos o la actuamos inadecuadamente, convirtiéndola en violencia. Entonces uno de los aportes que me parece bastante original del libro es el abordaje antropológico
discusión y todo lo que dijeron aquí las panelistas del poder y la agresividad. Volverlo a poner en el candelero, como todos nosotros somos muy ignorantes porque nadie nos enseñó esto de los poderes que tenemos y del poder de nuestra agresividad, y que tenemos muchos canales, yo menciono 10 y los describo para vivir esta posición de la agresividad a pleno. Entonces, intenta también salir del embrollo en el cual a mí a veces me parece que queda la discusión del hostigamiento, que es detectemos al hostigador, sancionémoslo, cosa que corresponde, muerto el perro se acabó la rabia. Con ello nos habremos todos cercenados un poco en generar más vida. El libro genera un montón de provocaciones internas la tercera parte, así que bueno, es justamente para que alguien que se sienta provocado, llamado, se meta y indague y descubra que, de vuelta, por ignorancia, por desconocimiento, falta de formación, etcétera, una dimensión de la vida humana muy olvidada, muy descuidada, muy poco promovida y por tanto sin convertirla en más vida. ¿Se podría considerar que es un libro de autoayuda y una especie de guía para poder tratar el problema de violencia de cada individuo? Me muero. Sí, con todo el respeto que tengo por los libros, todo libro y por los libros de autoayuda también, respeto hoy a la altura de mi vida, todo, pero de ninguna manera, porque lo de autoayuda es uno ayudándose a sí mismo. Tiene un montón de aspectos para trabajar a nivel personal, pero la primera provocación que también varias de las panelistas mencionaron es que esto es con otros, obligatoriamente con otros. Y por eso parte de nuestra propuesta de transformación la realizamos en el seno de las familias y en los colegios, donde esto actúa y opera todo el tiempo, ¿no? Así que, sin descuidar lo personal, el horizonte es familiar, comunitario, social, local, nacional e internacional.